Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Vamos a compartir un tiempo de estudio bíblico, así que los invito a abrir la Biblia en el libro de Jonás. Vamos a ver hoy el capítulo 2. Como introducción podemos recordar brevemente el capítulo 1, donde vemos a un profeta, a un siervo de Dios, que huye de la presencia de Dios cuando el Señor le había encomendado una misión que era anunciar un mensaje de juicio a la gran ciudad de Nínive, pero el profeta decide desobedecer la voluntad de Dios y se embarca rumbo a Tarsis. En medio del mar Dios levanta una gran tormenta, los marineros en el barco entran en pánico y empiezan a descubrir que se trataba del profeta, que el mismo profeta era la causa de esa gran tormenta. Entonces deciden tirarlo al agua y el capítulo 1 termina diciendo, versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Un breve comentario de opiniones acerca de este versículo. Muchos opinan de que Dios preservó la vida del profeta dentro del pez esos 3 días. Y un grupo pequeño de estudiosos opina de que no, de que realmente Jonás murió, pensando en las palabras que vamos a ver en el capítulo 2, y que Dios lo resucita y después escribe esta oración del capítulo que hoy nos toca. La opinión más conservadora es que Dios preservó la vida del profeta, y es la que más se acepta. Sin embargo, creemos que Dios es poderoso para hacer tanto lo uno como lo otro, así que no tenemos problema de opiniones. Pero bueno, vamos al capítulo 2 entonces. Vamos a encontrarnos con la famosa oración de Jonás. Hay muchas oraciones en la Biblia, importantísimas. Están las oraciones del mismo Señor Jesucristo, con muchas enseñanzas para nosotros. Y nos enfrentan a la realidad de nuestras propias oraciones. Si comparamos la forma en que oraban los antiguos y nuestra forma de orar, nuestro hábito de orar, quizá nos pongamos un poco incómodos, pero esto es lo que hace la palabra de Dios, es descubrir cómo estamos hoy delante del Señor, y el mismo Dios quiere hacer un cambio en nuestra vida. Así que bueno, vamos a ver varios puntos en este capítulo 2 del libro de Jonás. Dice en primer lugar, el versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. El primer punto que quería resaltar es el lugar en donde el profeta ora. Y podemos pensar que no hay lugar inadecuado para elevar una oración a nuestro Dios. Ya sea dentro de un pez o estando en la peor de la adversidad, en la peor de las aflicciones, podemos siempre elevar una oración y saber que Dios nos escucha, ¿no? Tanto el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y los apóstoles siempre mandaron a los discípulos, a los creyentes, a orar sin cesar, a orar en toda ocasión, en todo lugar, en toda circunstancia. Hay muchos versículos que afirman esto y nos enseñan que la oración es el modo natural o la forma natural de comunicarse o de comunicarnos con nuestro Dios, ¿no? No se puede pensar en la vida cristiana sin orar a nuestro Padre. Y no necesariamente se trata de dedicar un tiempo específico a la oración, que esto también es importante, sino que podemos orar en todo lugar y a cada momento, como si respiráramos. Esa es la idea, ¿no? Eso como primer punto. Pero sigo leyendo en el versículo 2 y dijo Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Verso 3, vamos a leer hasta el 7. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos.
mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti, hasta ti, en tu santo templo. Hasta aquí nomás por ahora la lectura, y vamos a ver varios puntos en estos versículos. Lo primero es el estado y los sentimientos del profeta. Fíjense las palabras que se emplean en estos versículos, palabras como Seol, que los antiguos judíos, los antiguos hebreos creían que el Seol era el lugar de los muertos, era el lugar donde las almas de los difuntos iban antes del gran juicio final, ¿no? Tanto justos como injustos iban a ese lugar, entre otras cosas, como para dar una definición de lo que es la palabrita Seol. También vemos palabras como en mi angustia, descendí a la profundidad, a la fosa, he sido desechado. Esto decía el profeta y nos revela su corazón, ¿no? Palabras como sepultura, desfallecía mi alma, estoy encerrado para siempre. Parecen palabras antiguas, pero ¿cuántas de estas palabras a veces las empleamos nosotros? ¿O cuántas veces nos sentimos así frente a algún problema, alguna aflicción por la que estemos pasando, ¿no? No hay que olvidar que el profeta está siendo probado y es parte de la disciplina del Señor hacia él. Pero no necesariamente nos puede ocurrir esto por disciplina del Señor, sino como una prueba, porque Dios tiene un propósito para con nosotros, que es formar el carácter de su Hijo en cada uno de nosotros, entre otras cosas, santificarnos, hacernos más pacientes. No quiere decir que siempre estemos fuera de la voluntad de Dios, pero Dios, como Padre amoroso que es, nos prueba para hacernos mejores hijos y darle siempre la gloria a Él, ¿no? En este caso Jonás estaba siendo disciplinado y empieza a tocar fondo, literalmente. Estaba solo, estaba desechado y ya no tenía escapatoria. Fíjese que para él ya no había salida. Dice, para siempre cerraste tus cerrojos en la profundidad de los mares. Todas estas cargas que enfrenta el profeta en su corazón pueden ser nuestras en algún momento. ¿Cuántas veces estamos ansiosos, estamos deprimidos? Incluso los cristianos podemos pasar por estas situaciones. Pero la Escritura nos enseña que tenemos que, entre otras cosas, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor decía en el Evangelio de Mateo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El libro de Filipenses dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Y luego agrega, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Es decir, por medio de la oración podemos echar nuestras cargas, todo lo que nos pesa en el alma, y vamos a encontrar alivio y paz en el Señor, como no lo encontramos en ninguna otra cosa en este mundo. Otro de los puntos que quiero destacar en estos versículos es el deseo que tenía el profeta de ver nuevamente el templo de Dios. Y parece fuera de lugar esto. Para un judío, hay que entender que para los judíos el templo, no el edificio, no era tan importante el edificio, sino lo que simbolizaba, que era la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, cuando el profeta habla del templo, realmente él estaba deseando tener la misma presencia de Dios en su vida. Y yo me preguntaba, bueno,
¿Qué cosas estoy deseando hoy cuando todo me va bien y cuando todo me va mal? ¿Qué cosas hay realmente en mi corazón que para mí son importantes? Bueno, podemos desear un montón de cosas en esta vida, pero Dios a veces nos lleva por un desierto, nos mete dentro de un gran pez donde no tenemos salida, donde no hay salvación por nuestras fuerzas, y entonces cuánto deseamos que la presencia de Dios venga a nuestra vida, ¿no? Vemos en el Salmo 16, versículo 2 y 11, dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y hay un montón de salmos que expresan la misma idea. Solo en la presencia de Dios encontramos el alivio que nuestra alma, nuestro espíritu necesitan. Otro de los puntos es la seguridad que tenía el profeta de que tenía un Dios que lo escuchaba. No solamente un Dios que lo escuchaba. Fíjense cómo se expresa el profeta, dice, versículo 2, mi voz oíste, dice. Y el versículo 3 dice, me echaste en lo profundo, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es decir, en su prueba él reconoce que está la mano de Dios, aún en la disciplina, y que no lo va a dejar solo. También vemos que el profeta está seguro de que lo iba a rescatar su Dios. Y más adelante vamos a ver que lo restaura al servicio que iba a cumplir. Este es nuestro Dios, nuestro Padre, que no se deleita en hacernos mal, sino que nos quiere dar una nueva oportunidad. Otro punto es la importancia de la palabra de Dios en el corazón del profeta. Si ustedes observan, Jonás se expresa poéticamente y no son palabras que se le ocurren a él. En realidad, todas estas palabras están tomadas del libro de los Salmos. Hay muchos salmos que tienen estas expresiones, entonces Jonás empieza a recordar en su angustia la palabra de Dios. Y esto es un ejemplo para nosotros cuando enfrentamos la angustia, el dolor, la prueba. Qué importante es tener en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra del Señor y meditar cada día en ella, para que cuando vengan los días malos, como dice su palabra, que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No solamente consuelo en la aflicción, sino que la palabra de Dios nos va a ayudar a tomar decisiones en nuestra vida cotidiana. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y pasamos al versículo 8, donde cambia un poco de tema Jonás y hace una advertencia general. Él dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Algunas cositas. La primera advertencia es, él decía, hay personas que siguen vanidades ilusorias. Probablemente se refiera a los ídolos paganos, pensando en Nínive, si vemos el contexto de este pasaje. Pero también podemos pensar en nuestra vida y yo pensaba para mí, ¿cuántas vanidades ilusorias o cosas que no tienen sentido, que hoy están y mañana desaparecen, he seguido en mi vida? A veces puedo hacer de mi trabajo una vanidad ilusoria donde yo pongo en mi trabajo todo mi esfuerzo, mi voluntad, mi esperanza, y cuando me falta el trabajo digo, ay, estoy perdido. O lo mismo puedo hacer con el estudio, con una relación amorosa, con lo que ustedes quieran agregar. Cada uno sabe para dónde va su corazón. El Señor Jesús decía, ustedes no pueden servir a dos señores, hablando del amor al dinero, ¿no? Porque van a amar a uno y a despreciar al otro. No pueden servir a Dios
y a las riquezas. Ese es uno de los tantos ejemplos de los ídolos que a veces se anidan en nuestro corazón. Un ídolo, como siempre se dice, es todo lo que ocupa un lugar en el centro del corazón, de la voluntad, del deseo, y por lo tanto destrona a Dios del centro de nuestro ser. Y ahí es cuando viene el problema, porque nuestro corazón empieza a estar dividido y no podemos así darle la gloria a Dios con nuestra vida, ¿no? Jonás decía, algunos siguen vanidades ilusorias, pero él toma una decisión personal, y esto me quiero detener acá. Dice, más yo, versículo 9, más yo. Y pensaba que Dios habla en general, pero también habla personalmente a mi vida. Y me dice, bueno, yo quiero tener una relación con vos, Jonatán, con vos, hermano. Le hablo a todos mis hermanos, pero ¿qué vas a hacer vos con lo que yo te estoy enseñando, lo que yo te estoy queriendo hacer ver hoy? Jonás decidió, yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Jonás estaba siendo consciente de la misericordia de Dios y que Dios le iba a dar una nueva oportunidad. Y esto es para pensar en mi propia vida, en primer lugar, cuántas oportunidades Dios me sigue dando hoy para servirle, para rendirle cada vez más mi vida. Pensaba en el versículo 9 que decía que él iba a ofrecer sacrificios como buen judío que era, iba a pagar todo lo que prometió, sus votos. Y ahora pensando en nosotros los cristianos, mucho tiempo después de la vida de este profeta, ¿qué sacrificios podemos ofrecer? Bueno, yo anoté algunos de los sacrificios que tiene que ofrecer el creyente, el Hijo de Dios. Uno está en Romanos capítulo 12, versos del 1 en adelante, dice que presentemos nuestro cuerpo, todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se amolden a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo. Ese es uno de los sacrificios, toda nuestra vida rendirla al Señor en sacrificio. Otro de los sacrificios que podemos ofrecer como creyentes es sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Y otro de los sacrificios que está muy marcado en la Escritura es nuestras ofrendas. Lo que cada uno tenga en el corazón, material o espiritual, lo que Dios ponga en nuestro corazón para dar a otros, ¿no? Y para dar para la obra del Señor, nuestra ofrenda. Ese es otro de los sacrificios que los creyentes debiéramos ofrecer al Señor. No por imposición, no por religión, sino con un corazón alegre, ¿no? Y vamos terminando. La última frase del versículo 9 es importantísima. Dice, la salvación es de Jehová. Unos versículos antes vemos a un profeta que no tenía escapatoria, que no tenía salvación, pero él reconoce a su Dios y dice, la salvación pertenece a Dios. Esta frase está tomada de otros salmos también. Y vemos a lo largo de la Escritura que esta es una gran verdad. Yo pensaba en nuestra salvación como hijos de Dios y anoté 3 cositas. Podríamos hacer un estudio de este tema, pero solamente voy a mencionar 3 cosas. Una es que la salvación, nuestra salvación, es un hecho histórico, planeado por Dios antes de que este mundo fuese. Él planeó perdonarnos. Él sabía y permitió que el pecado entrase en el mundo, y Él sabía que íbamos a pecar como seres humanos y que íbamos a necesitar un redentor, un sacrificio, y Él mismo se encarnó, el Dios de la gloria se encarnó hace ya mucho tiempo en Belén y vino a buscarnos, vino a morir por nosotros, a resucitar y a llevar a la gloria nuevamente a aquellos que le reciben por fe. Este fue el Señor Jesucristo. No solamente la salvación es un hecho histórico de algo que sucedió en el pasado, sino que la salvación tiene que ver con nuestro presente. Toda nuestra vida cristiana está incluida en el plan de salvación.
Y vida cristiana me refiero a nuestra santificación, a nuestro servicio. Y podemos afirmar esta frase de que la salvación, nuestra vida cristiana, también pertenece a Jehová, o es de Jehová. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida cristiana no la debemos vivir con nuestro propio esfuerzo. No se trata de las cosas que nosotros podemos hacer para orgullo personal, con nuestros propios méritos, sino que debemos permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón y que Él produzca el fruto que Él desea o el servicio que Él desea. Simplemente debemos decirle al Señor, acá está mi vida, ¿qué querés que yo haga? Como oraban los antiguos. Esto en cuanto al presente, pero también las salvaciones de Jehová en cuanto al futuro. Él prometió un lugar para nosotros, el mismo Señor Jesucristo. Prometió volver a buscarnos. Prometió que si morimos nos va a resucitar, nos va a dar un cuerpo glorioso. Y es fiel el que prometió. Anoté una reflexión final. Fíjense cómo termina el verso 10. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Este versículo es una figura de lo que fue la obra del Señor Jesús, que murió por los pecadores, que estuvo sepultado 3 días, y como dice en el libro de Hechos, la muerte no lo pudo retener. Resucitó victorioso, venció la muerte, venció a Satanás, y hoy vive una vida de poder a la diestra del Padre. Y su función es hoy interceder por mí y por vos, querido hermano. Vemos también en la historia de Jonás que Dios restauró al profeta. Y esto nos muestra la gracia de Dios. Dios le da una nueva oportunidad para servir a Jonás. Y nos da una nueva oportunidad a nosotros hoy para plantearnos cómo estamos sirviendo al Señor, cómo estamos viviendo. Él quiere que no lo hagamos con nuestra propia fuerza, que pongamos todo de nosotros, que pongamos nuestra vida a sus pies, pero que dejemos que el Espíritu Santo nos inunde de su poder para hacer la obra de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos, y Jonás iba a aprender esta lección. Y con esto termino. Anoté aquí, estamos unidos al gran resucitado, el Señor Jesucristo. Y Él nos llama en este tiempo a vivir una vida de poder, en nuestra lucha diaria contra el pecado, en el servicio para su gloria, el mundo y Satanás, y además sabiendo y confiando que estamos para siempre en las manos de aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Que podamos decir como Jonás, la salvación pertenece a Jehová. Y más, que podamos decir también como David en el Salmo 27, hacelo personal, hermano, y hagámoslo personal. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? A Dios sea la gloria por medio del Señor Jesús.